Buenos días, gracias a Dios por un día más de su abundante gracia en nuestras vidas. Gracias porque Él nos da la oportunidad de vivir. Dice que hemos de ver la victoria del Señor en la tierra de los vivientes. Los momentos son bastante difíciles y tenemos que reconocer eso. Pero tranquilos, porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza en las tribulaciones. Dice que no seremos conmovidos. Aleluya. Dice su palabra que nadie maldice lo que Dios bendice. Y cuando Él nos escoge para un propósito eterno, Él no va a hacer cruzar las tierras, no va a hacer cruzar el mar, no va a hacer cruzar los ríos, pero Él estará con nosotros. Cruzaremos por desierto. Él dice que si pasa por las aguas estaré con nosotros, y si pasa por el fuego también estará. Así que si Él está con nosotros, no temamos. Es bien difícil hacerlo, decirlo es más fácil. Espero en el nombre de Jesús que mi visión sea para poder dar a vuelo de pájaro lo que necesito dar, porque mi operación se retarda, lleva mucho dinero y mucho tiempo, y tengo que ser paciente en el Padre. Dice, acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, es un hoy eterno. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí sucesivamente vienen las bendiciones dadas a sus hijos. Y vendrán sobre ti. No es una cosa que tienes que salir a buscarla. Ellas vendrán sobre ti. Estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Tenemos que estar constantemente persuadidos de que es la voz de Dios, porque el enemigo va a usar la voz para maldecirte. Y a veces no son las personas que están muy lejos de ti, sino las que están constantemente cerca de ti, y aún a ti mismo corresponde ese juicio. Tienes que ser muy claro en esto, porque dice, si oyeres atentamente la voz del Señor. ¿Por qué razón? Porque vivimos bajo amenaza, vivimos bajo situaciones duras, y más en estos tiempos, porque la actividad satánica es cada día más fuerte, porque el amor se enfriaría, la falta de fe vendría. Bendito Dios. Y la oscuridad se expandería más. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras. Tenemos que estar atentos y persuadidos de esta situación. Allí, cuando podemos sentirnos un poco afligidos porque no entendemos por qué se demora, por qué estamos bajo angustia, por qué suceden las cosas, tenemos que estar claros que allí Job vivió. Y Job fue una representación del trabajo de Cristo en la tierra, porque sabemos que Él empezó desde el Génesis y que seguimos los testimonios del Señor, del Espíritu Santo. Y vemos como aún allí Él estuvo con Abraham y con algunos más. Como pudo vestirse de Gedeón para salvar a su pueblo de el ataque de los madianitas. Jehová se vistió de Gedeón y allí él venció. Sabemos cuando venía el Espíritu sobre Gedeón,
Él vencía. Así que tenemos que nosotros tener esta esperanza divina. Bendito sea Dios. Grande y maravillosas son sus obras. Jehová dijo, Jehová hará. Él no nos dejará en ningún momento. Sabemos que muchas personas sufrimos y es porque no conocemos. Sabemos que sufrimos escarnio porque nos escarnecen. Sabemos que el asesino más perfecto que hay es el escarnecedor. Y es un ejemplo, voy a trabajar, voy a levantarme y alguien te va a decir, no va a poder, no es posible, mira cómo está. Entonces está la voz del enemigo detrás de esta situación allí hablando. Cuando dice que por fe viviremos y que todo lo que pidamos al Padre, creyendo, Él lo hará. Por eso tenemos que tener la palabra dispuesta, que es la espada del Espíritu para poder destituir todo este tipo de género. Dice aquí Job tenía una palabra siempre para el enemigo, viendo aún la situación tan terrible. Nadie lo hizo dudar de Dios porque aún dijo, si Jehová me matare, en él esperaré. Aún tuvo la persuasión de su esposa. Maldice tu Dios y muérete. Pero él dice aquí, Job claramente dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu próspero estado será grande. Porque el próspero estado tuyo es Él. Él. Él se hizo hombre para que tú fueras hijo de Dios, para que tú tomaras la semejanza a Él. Bendito sea Dios. Un presidente se hace falso, pero una persona a la imagen de Dios es difícil. Entonces tienes que aprender porque aunque tú desconoces por dónde vas caminando, ellos sí saben y te van a perseguir. Y vamos a ver este tipo de género, porque sabemos que estos son los bastardos que anhelaron una posesión, se avisaron y se posesionaron e hicieron el Dios dinero. Y a través del Dios de la bendición nos están matando. Por eso la palabra dice que todo aquel que cree en el Señor viva por fe. Dice, mi justo por fe vivirá. Entonces, cuando tú vives ciertas y determinadas situaciones en Él, te das cuenta de que verdaderamente Él está vivo y de que tú estás en Él. Como le puedo decir yo, hoy estoy viva porque verdaderamente Dios existe, porque Dios está en mí y porque he creído, porque era imposible que yo pudiera estar viva. Bendito Dios. Él va a tratar de canalizar a través de su rencor y de su malicia enfermedades, dolencias y pobreza. Sabemos cuáles son las bases principales de las maldiciones expuestas para los hijos de Dios. Es posible que en este tiempo y para el año que venga con un tipo diferente de predicación, pero no voy a hablar de otra cosa que no sea de Jesús. No voy a hablar de otra palabra que no sea la palabra del Dios viviente, porque muchos engañadores han venido al mundo. Dice que todos los que vinieron primero que Él eran engañadores y ladrones. Y cuando nos damos cuenta nos están robando la vida y nos están engañando, aún ministrando. Sabemos bien de dónde vino San, y San está ahí poderoso, lleno de dinero y estorbando la humanidad. Pero no temáis, pueblo mío, dice el Señor. Es tan difícil entender que estas dolencias tan grandes son para un conocimiento. Porque el enemigo va a herir y ofender lo que tú más amas, lo que verdaderamente te hace un rey. Y más un rey fundamentado en las promesas eternas, en aquel que es el Padre de toda familia, en el cielo y en la tierra. Lo primero que va a anular es tu familia.
es crearte dolor donde tú no vas a poder sobrellevarlo para absorber tu vida, para absorber tu esencia, que es Cristo. Pero día a día emite su palabra a la voz de su precepto. Es un eco repetido. Sé fiel. Tienes que conocer y comprender de que Él estará contigo en todo tiempo. Allí vemos como Daniel sufrió por este tipo de escarnecedores, al extremo de llevarlo al foso de los leones. Sabemos que Jesús estaba viviendo eso allí, afligido, entristecido, pero pacientemente esperó Daniel y adquirió las bendiciones que Jesús quería porque se hizo. Conquistó la tierra y ahí podemos ver en la declaración del rey. Daniel 6. Yo apenas puedo leer, pero ustedes pueden ver la palabra. Dice que los gobernadores acusaban a Daniel de que él adoraba porque no había modo de por dónde podían tacharlo, por dónde podían robarle, por dónde podían llevarlo a la desaparición, a la muerte. No te aflijas cuando no veas que te dan un like, cuando no interesas lo que tú estás haciendo, como callan tu boca. ¿Por qué razón será? Porque perjudicas. Porque tu palabra es la verdad y no vuelve a ir vacía. Y porque el anciano de día decretará a través de la voz de su precepto en ti. Bendito sea Dios. ¿Qué usan? El escarnio. Falta de duda, falta de fe. Ellos saben el poder de la lengua. Saben lo que es una palabra dicha en el campo espiritual. A veces nosotros lo ignoramos. Dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Eso es herencia de Jehová. Por algo, Él lo dispuso. Dice que ninguna arma forjada. Pero es el día a día, es el día en que tú naciste hoy. Dice Daniel 6, que estos hombres hicieron todo aquello para obligar al rey a que a través del decreto tiraran a Daniel en el foso de los leones. Allí los leones abrieron la boca, pero no pudieron comerse a Daniel. Dios no mató a los leones, ni lo durmió. Él lo dejó allí, sencillamente que le quitó el poder para que pudieran dañar a Daniel. Porque cuando él pudo pasar la prueba, los que vinieron no habían caído todavía, ya los leones lo estaban devorando. Espera pacientemente en Jehová. Sí, espera en él. Suye la venganza. No te excite en manera alguna en hacer el mal. Él lo hará. Dice que corre el impío sin saber quién le persigue, mas el justo vive confiado como un león. Dice el Proverbio 9:7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Este tipo de persona no hay por qué decirle a esto no lo haga porque lo haces. Porque sencillamente ellos están siendo preparados, están siendo ministrados,
están siendo favorecidos como Balaam. El que reprende al impío atrae mancha. Esos malos sencillamente tiene que estar en contacto con la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que reprenda. Él dijo, yo estaré contigo y te daré descanso. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. A través de la palabra, Él te va a dar el cumplimiento de la verdad a tu vida. Es difícil, pero si nosotros podemos darnos cuenta, cuando estaba María y Marta allí, Él sencillamente se aproximó y le dijo, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Allí Jesús no necesitaba por nada, sencillamente sintió tristeza y lloró, pero no porque Él no iba a levantar a Lázaro, Él sabía que lo iba a levantar, su Padre lo haría. Pues dice que todo lo que pidiéramos al Padre lo haría. No era por la condición de luto que había. Él lloró por la condición de falta de fe. Porque como miraba que su trabajo estaba haciendo en vano para ellos. Pero él pudo decir, Lázaro, Padre, gracias porque yo sé que siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Allí fueron ellos por señal. Pero Él quiere que tú le creas por fe, porque bienaventurados son aquellos que creen sin ver, que sepan de que Él es real y que Él está. El escarnecedor va a tener juicio porque está completamente activado para destruirte. Te engaña, te dice que lo que tenía que venir a ti no va a venir. Hay quien todo el día codicia, dice, pero el justo da y se deleita y no detiene su mano. Ellos siempre están tratando de maldecirte de toda manera y por tal de no dar lo que te corresponde, hacen eso. El escarnecedor es hombre de soberbia y presuntuoso, que obra en su apariencia y en su presunción. Presunción. Es completamente orgulloso, vanidoso y malvado. Así que aquí tienen material para saber por dónde vas a herir este tipo de género. Y no es con fuerza, ni es con ejército, porque nosotros ataviamos el caballo, pero quien da la victoria es Él. Es con el poder de su Espíritu Santo, pacientemente. Ahora miraba mi rostro en el espejo de si estoy viva de milagro. Él no te dejará. Y si Él te deja viva, es para que tú veas la destitución de tus enemigos. Porque dice que el deseo de tus enemigos será cumplido. Tú lo verás, tú solo verás. Será cumplido, pero en ellos. Ellos quieren llevarte al fracaso, a la destitución y a la desesperación, a la enfermedad y a la muerte. Pero hay recompensa en tu sacrificio. Por la malicia de su vano corazón dolido, porque viven llenos de rencores. Pero tú sígueme, como dice el Señor. Él no tiene nada en mí. Tú no tienes por qué tener rencor ni sufrimiento. Es evitarte la desesperación que causa el espíritu de maldición ancestral. Porque cuando te das cuenta, con la dolencia que vivía tu mamá es la que repites tú
Y cuando revises la mamá de la mamá de la mamá, pon un stop a esto, por favor. Rómpele la columna al enemigo. Destituye toda historia y haz cosa nueva en tu vida. Inicia una nueva vida, pero cree en el que te ha preparado y te ha capacitado. No es con palabra de hombre, es con palabra de Dios. La palabra de Dios se ejecuta, porque Él ejecuta la voz del precepto. Sus ángeles le obedecerán. Allí ninguno de los leones pudieron tocar a Daniel. Qué experiencia más dolorosa para ellos. Y allí nos damos cuenta todo lo que hace el enemigo. A veces no entendemos. Porque el espíritu de Faraón está donde quiera. ¿Qué cosa es Faraón? Enaltecimiento, es burla, es arrogancia, es sentirse mejor que nadie. Pero ya él fue juzgado, él y sus primogénitos. Aplícalo a tu vida. Y aquí vemos el número 22, cómo fue contratado un hombre. Pues a veces tú dices, esta persona vino a mi vida, pero es un profeta maldito. Porque cuando te va a dar cuenta, en vez de recibir bendición de Dios, lo que está recibiendo es maldición de Satanás. Porque las bendiciones de Jehová enriquecen y no añaden tristeza alguna. A él no le va a interesar, no se va a inmutar. Porque ahí vemos lo que pasó con Balaán. Aún la mula le habló y él no entendió. Se le paró al ángel y continuó. Dice el 22:7 en el nombre de Jesucristo. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dieron las palabras de Balac. Este Balac era el rey de Moab. Moab quiere decir hijo bastardo. Esto viene de la descendencia de San, vamos a decirle San, Caín, Jetep, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos el sacerdocio que han vivido durante años para robarnos la bendición. Bendito sea Dios. Pero el 22:13 nos dice algo para que tengamos cuidado y conozcamos cuál es el mover de ellos. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no quiere dejarme ir con vosotros. Jehová sabía lo que este hombre hablaba, porque tenía boca espiritual y sus ojos estaban abiertos. Era un profeta. Pero yo te voy a decir algo que a lo mejor tú olvidaste. En ti y en mí está el espíritu de la profecía, porque lo dice Apocalipsis claramente. Pero ¿en dónde está el espíritu de la profecía? Vive en el día a día. Este es mi hijo amado en quien yo me deleito. Si Jesús está contigo, donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu del Señor, dice segunda de Corintios 3:17. Ahí está la profecía para destituir. Sabemos
que Faraón levanta la palabra doble. Él sabe lo que él hace. Él levantó 2 serpientes, pero la vara de Moisés era una serpiente y se la tragó a las 2. Verdaderamente, que escuche el Espíritu lo que el Espíritu habla a su iglesia. El 14 dice, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Este hombre, que era una persona que lo que le interesaba era el cuidado de su casa, de su familia, de lo suyo y sus riquezas y su bolsillo, que él iba donde quiera, él sintió temor porque sabía que verdaderamente Jehová iba a defender a su pueblo. Dice, volvió Balaam a invitar otra vez, más los príncipes más honorables que los otros. Pero allí sucedió lo que sucedió. Se lo dijo claramente. Aleluya. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar las palabras de Jehová, mi Dios, para hacer cosa tan grande. Mira que este hombre se está hablando, este era uno de los sacerdotes de ese tiempo, de San. Él sintió temor. En el 35, el 35 dice algo muy hermoso también. Basta de robo, basta de mentira. Hay hastío espiritual. Y esto lo hace sentir Dios a mi espíritu, porque las personas no están creyendo ya. El amor de Dios se ha enfriado por la maldad. La fe está faltando. Y el justo solamente vivirá por fe. Dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablará. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. Nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Es verdad que el sufrimiento es duro y es verdad que el enemigo viene a poseer tu tierra. Él va a hacer de que Dios se aire contra ti, porque dice que la paciencia tenga su obra completa. Oh, aleluya. La fe es necesario mantenerla, porque si no, no agradará a su alma. Él sabe todo esto y lo usa. Él va a poner un emisario de él para observar cuál es tu fe, cuál es tu manera de expresarte, pero todo con el objetivo de matar tu esencia. Usted sabe lo que significa que usted haya esperado, usted se haya ilusionado en el amor o en algo que usted espera y que sencillamente le digan no se puede, no es, no fue, es mentira, jugué contigo. Te aniquilaron y te mataron. Solamente Dios puede sacarte del pozo. Pero bienaventurados somos, amados, si podemos levantarnos, porque David lo dijo claramente. Haz que mis enemigos me den la espalda, Señor, para destruirlo. Jehová le dio la espalda y dijo, aunque clamaren a mí, no lo escucharé. Y Balac dijo a Balaam,
No envío yo a llamarte porque no he venido, porque no ha venido a mí. No puedo yo honrarte. Esto se está hablando de mucho dinero. Balaam respondió a Balac: he aquí que yo he venido a ti más. ¿Podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Mira, después de tan malo se arrepintió. Él sabía que su destrucción, la de él y de lo suyo, era para toda la eternidad. Pero aún Balaam estaba conquistando porque él sabía. Él insiste. Señor, Deuteronomio. Y vamos a cerrar el tiempo. Espero tener más tiempo para poder abundar en esto porque esto es muy gran, amplio. Pero una de las situaciones que estoy viviendo es la falta de vista. Mi azúcar que fue ministrada a través de maldiciones y toda la situación que estoy viviendo porque sabemos que cuando tenemos poder de Dios, el enemigo va a tratar de hacerte como un Sansón. Porque si le mato, si le ciego, le mato con facilidad. Es la destitución total del ser humano, lo más terrible que puede vivir un ser humano. Y más cuando no tiene la provisión para poder operarte. Pero pacientemente espero en el Señor. Porque ahí, como quien dice, el problema es tuyo. Ve a ver si alguien encuentra. O dile a tu Dios, como le dijeron a Jesús, tú no eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Bendito sea Dios. Pero pacientemente, amado. Aquí dice el 23, 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír la voz de Balaam, sino que convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, te ama y te amará por siempre. Moab no dejará de ser el príncipe. Y ahí en número 22:1 está su juicio. No entrará a la congregación de los santos. Bastardo. No entrará. Y vamos a cerrar con Hebreo. Llegará el día en que pueda predicar esto con más amplitud, porque voy a pasar todo lo que tengo en YouTube para TikTok, pero cuando sea operada, cuando venga el milagro de mis ojos. Y no es porque Dios no se acuerde de mí, porque es que Dios está en nosotros. Si tú tiendes la mano para un hijo y tú siembras para Dios, bendiciones de Dios tendrás. Hebreo 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Parece que ellos nunca van a tener disciplina. Aún siguen haciendo, maltratando, robando, hurtando y engañando, como hijos del padre de la mentira que son. Pero viene un día glorioso para los hijos de Dios y todo ojo lo verá. Padre, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre por siempre. Espero, Dios, que me ayude
a poder destituir todo este tipo de género de maldiciones ancestrales y todo este tipo de personas malvadas que han estado alrededor de mi vida para aniquilarme. Mas sea tu voluntad en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, te suplico que cada cual del que haya recibido la palabra sepa trabajar con ella, porque tu palabra es la espada de doble filo, en el nombre de Jesús. Gracias por el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y que en lugar delicado pasto me hará descansar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque tú eres mi hacedor y mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.